esta edición especial ponemos en la mira a una realidad que hunde a nuestro país, la violencia familiar, una problemática que no distingue ni edad, género o nivel social, que muchas veces vive detrás de puertas cerradas por miedo, falta de apoyo o vergüenza. Y aquí es donde nos preguntamos qué está pasando en los hogares mexicanos, por qué las víctimas siguen sin recibir ayuda. Revelaremos cifras, testimonios y el impacto emocional que deja este ciclo de agresión. Esto es Bacha Noticias. Nos encontramos en el Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Solidaridad, un lugar donde se brinda apoyo psicológico, legal y social a personas que viven violencia familiar. Hoy realizaremos una breve entrevista para conocer más sobre la problemática de la violencia familiar aquí en Playa del Carmen. Con usted. Soy Jair Sánchez de Dios, soy psicólogo adscrito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Grupo GIAVI. Listo. ¿Qué tipo de violencia familiar son las más comunes que ustedes observan aquí en Playa del Carmen? Ok, la violencia más común que sucede en Playa del Carmen es la violencia física, que esta consiste en los golpes, el maltrato físico de una persona hacia la otra. La violencia verbal, que en este caso son insultos, agresiones de forma verbal con palabras hacia la otra persona, así como también la violencia psicológica, la violencia económica, que es cuando pues te quitan tus ingresos, apoderan de tus ingresos. Son esas las más comunes que se ven aquí en Playa del Carmen. ¿Por qué crees que muchas personas no denuncian la violencia que viven? En primera, porque tal vez no estemos bien informados acerca de qué es la violencia. Eso es un punto muy importante, que muchas personas creen que la violencia solo es los golpes, y no, la violencia abarca diferentes cosas. Y pues que también no estamos informados en dónde podemos realizar una denuncia. Como ejemplo, en las mujeres, el lugar pues puede ser el Centro de Justicia para la Mujer, donde ustedes pueden realizar una denuncia para la violencia familiar o una agresión. ¿Y considera que la violencia está normalizada en nuestra comunidad? En algunos casos, lamentablemente sí, porque las personas ya pueden crecer con esa creencia de que le pegan a una persona y ya lo ven como algo pues normal, así que normalizamos pues esta situación y ya no queremos como que tomar cartas en el asunto. ¿A dónde puede acudir alguien en Playa del Carmen si necesita ayuda como en estos casos? En primera, llamar al número 911 y puede solicitar el grupo GIAVI. Nosotros le damos la asesoría jurídica, así como el apoyo de traslado a una institución como ejemplo el Centro de la Justicia de la Mujer o Fiscalía en caso de ser necesario. Y también le damos el apoyo psicológico en caso de que lo necesite. ¿Qué tipos de violencia familiar son las más comunes que ustedes observan aquí en Playa del Carmen? La física, psicológica y económica. Okay. ¿Por qué crees que muchas personas no denuncian la violencia que viven? Por miedo, por no tener a dónde acudir y por no saber qué es lo que pueden hacer. ¿Considera que la violencia está normalizada aquí en nuestra comunidad? Sí. ¿Qué recomendaciones le daría a una persona que está viviendo violencia familiar? Primero, que se acerque con un familiar, con un amigo, un conocido, para que le puedan apoyar, lo puedan escuchar. ¿Y a dónde digamos que podría acudir alguien aquí en Playa del Carmen si necesita alguna asesoría? Si necesita asesoría, hay puntos violetas en diferentes partes del municipio. También está el Centro de Apoyo a la Mujer, está también el DIF, están las fiscalías. Esos son los lugares a los que deben de acudir o al marcar al 911. ¿Vivimos en una cultura de violencia? Cada vez se normaliza más la violencia, entonces sí. Desde ya bien sea en casa, bien sea en la escuela, también con los amigos, con el novio, con la pareja. Entonces hay muchas formas de violencia y de una u otra manera lo estamos normalizando, que no debería de ser.
tardes, soy María José Mato Ortiz y el día de hoy nos encontramos en el Palacio Municipal. Hoy haremos una breve entrevista sobre cómo afecta la violencia familiar en Playa del Carmen. Nos encontramos con el oficial Roberto Hernández de la Secretaría de Seguridad Pública. Ok. ¿Vivimos en una cultura de violencia? Pues la cultura emerge desde la educación de las familias, ahí está la violencia. Si no tuvieron una educación desde de menores, vienen arrastrando las épocas que vienen de años, de milenios de años, es el machismo. El machismo, se hacen hijos, familia, adolescentes, y de la familia lo vienen arrastrando como herencia que traen. ¿Usted por qué cree que las personas no denuncian? Por miedo, a lo mismo, el machismo está muy arraigado en la cultura de familias que aún lo llevan a este siglo XXI y él lo sigue llevando. Y pues por miedo a denunciar. ¿Qué tipo de violencias observamos en nuestra comunidad? Nuestra comunidad, hablando de Playa del Carmen, violencia familiar, violencia hacia los animales, violencia hacia la identidad de género. La violencia, recuerde que no solo existe por maltrato físico, hay mental, psicológico y etc. ¿Qué recomendaciones le daría a una persona que está viviendo violencia familiar? Pues que tome el valor de levantar la voz y poner la denuncia hacia la instancia correspondiente, que sería la Procuraduría, la Fiscalía General del Estado. La otra instancia que es... ¿Qué tipo de violencia familiar son las más comunes que usted observa en Playa del Carmen? Pues que la gente te menosprecia a veces porque no tienes los suficientes estudios, vas a cualquier lado a pedir trabajo y te discriminan. Eso es lo que se ve, bueno, yo he visto más común acá en Playa del Carmen. ¿Por qué cree que muchas personas no denuncian la violencia que viven? Pues mira, en mi concepto y en parecer de lo que yo he vivido, simplemente a veces es porque no sabes a dónde acudir o miedo a que te hagan algo, ¿no? Las personas que te hacen el daño te puedan tomar represalias contigo. Ok. ¿Considera que la violencia está normalizada en nuestra comunidad? Pues algunas personas así lo vemos. ¿Por qué? Porque desde que uno en casa a veces te hacen lo mismo, claro que tú sales a trabajar y si te gritan, te humillan, pues para ti es algo que dices tú, es que necesito el trabajo, ¿no? Claro. O simplemente a veces también porque la gente te discrimina porque ya eres mayor de edad, dicen, no, pues no sirves para eso. Okay. La violencia familiar. Bien, como habrán visto en estas gráficas que se encuentran en estos momentos y se han mostrado, podemos ver que la cantidad de casos de violencia familiar registrados en Quintana Roo hasta el momento es de 3.558 casos. Entre estos tipos de violencia se encuentra la violencia entre pareja, que tiene un total de 12.553 casos, la violencia sexual, que tiene 68, la violencia contra la mujer, que tiene 1.214 casos, y todo esto viene abarcando lo que viene siendo en parte la idea principal, que es violencia familiar, que abarca 13.760 casos. En conclusión, vemos que la violencia familiar es cualquier acto o omisión que una persona ejerce a otra dentro del núcleo familiar y que causa daño físico, psicológico, sexual y económico. No se trata de golpes. Incluye conductas que controlan, humillan, aíslan o generan miedo en la víctima. Bueno, la violencia física son golpes, empujones, jaloneos, quemaduras, estrangulación, y la violencia psicológica incluyen insultos, humillaciones, gritos, celos extremos o manipulación, intimidación o aislamiento. La violencia sexual es obligar a otra